Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida, reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente, humanizar la arquitectura, diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos, que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. Dinero, regulación y categoría profesional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Bienestar. Hoy vamos a hablar de algo que atraviesa toda práctica profesional, muchas veces queda en segundo plano, y es el dinero. Pero no solamente desde el número, en realidad no desde el número, sino más bien de algo que más nos incomoda, y más estructural sobre todo, y es de la relación que tenemos con él. Desde cómo lo pensamos, cómo lo evitamos, cómo lo postergamos, cómo lo usamos para tomar decisiones. Porque muchas veces lo que nos pasa no suelen ser problemas financieros en sí, ni en cuánto entra o cuánto, sino un problema más de fondo, un problema quizás, o un tema de claridad, de regulación, de vínculo. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Muchas veces no tenemos esa estructura, ese orden, esa lectura, y eso impacta directamente en lo que aceptamos, en proyectos que aceptamos, en decisiones que tomamos, en la categoría profesional que construimos. A mí personalmente es un tema que me interesa un montón. Traje a una experta a este espacio. En particular me gusta el dinero, me interesa generarlo, pero sobre todo me interesa entenderlo. Y por eso está acá mi invitada de hoy. Invité a Mary, contadora y mentora en dinero y negocios, con una mirada que integra mentalidad, orden y estructura. ¿Por qué? Porque cuando todo eso está ordenado, no solamente nos trae tranquilidad, nos trae libertad para decidir, elegir y crecer. Sobre todo, algo clave, no solamente cómo generar el dinero, sino cómo sostenerlo, ordenarlo y expandirlo. Mary, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por esta invitación y qué lindo tema para convocar y para hablar y también para empezar a darle espacio en nuestro día a día a la hora de llevar un negocio, una profesión o mismo un emprendimiento. Me encanta. 100%, mucho para charlar. Quiero arrancar con esta cuestión, y es que tu trabajo aparece mucho la idea de vínculo con el dinero. Y eso ya cambia todo el punto de partida, ¿no? Deja de ser algo externo, que a veces estamos acostumbrados a esa parte, y pasa a ser algo relacional. No es solamente cuánto gano, es cómo me relaciono con eso. Si te pregunto, ¿cómo describirías la relación que hoy tenemos los profesionales con el dinero? ¿Cuál sería? Ok. Bueno, no voy a generalizar, pero sí voy a traer hoy ya he trabajado con más de 100 profesionales y en este sentido hay algo que sí se repite muy seguido, que es el tema de, dependiendo la profesión que tenemos, entonces, si no tuviste dentro de la profesión las materias por ahí contables, financieras, es un lugar es como un área desconocida, es esa puerta a la cual, como no la tuve en la universidad o como no me formé en eso, la voy dejando. Pero claro, nos enfocamos mucho en la parte teórica, en la parte operativa, en la parte práctica que cada uno tiene en su formación. Y después hay un tema que, claro, o sea, yo pongo al servicio todas mis herramientas, todo lo que aprendí, todo lo que hoy acompaño al otro, en este caso también como decir, bueno, a ver, yo logro proyectos para alguien más y los míos. ¿Y cómo llego yo a fin de mes? ¿Y cómo me siento en función de mi futuro? Y ahí es donde empieza a surgir también esto de que muchas veces al ser un área en el cual, como te digo, es una puerta a la cual muy pocos se atreven a abrir, y eso también quiero decirlo, porque claro, a veces es hasta una mala palabra o resultar interesado, interesada a hablar del tema, entonces es como, lo dejamos de lado.
Entonces, en este sentido, la mayoría de los profesionales con los que he trabajado y con los que comparto en mi día a día, es un área que si no se formaron, la evitan. Entonces, ese vínculo con el dinero es más intermitente, es a veces hasta un poco en este sentido el hecho de lo niego hasta un poco y empiezo a solamente enfocarme en lo que soy bueno, que es nuestra área donde te formaste y demás. Y bueno, pero acá hay para mí es una buena noticia, algunos dicen que es mala noticia, pero estamos todo el día decidiendo y tomando decisiones que incluyen al dinero. Entonces, ¿cuántas veces es que pasamos por esas decisiones y no abrimos esa puerta? Qué interesante. Qué interesante, sobre todo que a veces quizás nos acostumbramos a pensar mal del dinero y algo muy simple. A mí una vez me acuerdo que escuché esto y me sirvió mucho decir, todo está hecho de dinero. Mm. Digamos, ¿por qué no creerlo? Y también las cosas buenas que generan, ¿no? Pero bueno, ya entraremos en todo el mundo de las creencias. Pero te quiero preguntar a vos, ¿cómo notas o bueno, cómo podemos identificar, ¿no? Cuando ese vínculo está desordenado? Porque a veces no sé qué piensan de esto, pero evitamos eso que no conocemos. También una idea de procrastinación porque requiere energía, requiere trabajo, también entenderlo, como cualquier vínculo, ¿no? Hay que ponerle de tiempo, energía, todo. Entonces, como así como red flags de decir, ok, esto está desordenado. Y la otra pregunta que tenía para hacerte es, ¿qué cambia cuando eso, digamos, eso cambia? O sea, ¿qué cambia cuando el dinero deja de ser esa carga, incomodidad y empieza a ser información? Que vos lo dijiste hace un ratito. A ver, por un lado, yo tengo un ejercicio muy práctico, que es preguntarte si hoy al dinero, si le pondríamos un nombre, una cara, un cuerpo, sería tu amigo o tu enemigo, como vos lo tratás. Entonces, ya con esa respuesta podemos entender cómo está el vínculo. ¿Sí? Entonces, para mí, cuanto más personificado tengamos el vínculo con el Bueno, dinero, hasta le podemos poner un nombre si quieren. El mío tiene un color, que es el color verde, por eso es que soy fanática del color verde. me Entonces, gusta. le podemos poner un color, le podemos poner un nombre, le podemos poner una forma si queremos, pero sí identificar cuán presente lo tengo ese vínculo y si realmente estamos siendo amigos o estamos siendo enemigos. ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Lo estoy tratando de no me servís? ¿No llego con vos? ¿No sos suficiente? Entonces, empezar a identificar ahí si existe primero como esto. ¿Estoy siendo amiga o estoy siendo enemiga? Como primera instancia. Segunda instancia que también demuestra que el vínculo está más que desordenado por ahí, que no estoy en conexión con el vínculo, en realidad que no lo tengo tan presente, es cuando la pregunta, la siguiente pregunta que hago dentro de mis espacios es ¿con cuántas personas hablas de dinero? Y si esa respuesta a veces te sorprendería, pero hay personas que no lo hablan ni siquiera con sus parejas. Entonces, claro, ¿cómo puedo mejorar un vínculo si no hablo de él? ¿Cómo puedo mejorar algo el cual estoy ocultando todo el tiempo? Entonces, hay como dos ejercicios, amigo o enemigo, y con cuántas personas hablo de dinero. Y ahí es donde empezamos a determinar en realidad si yo le doy lugar dentro de mi día a día, dentro de mi negocio, dentro de mi profesión. Y ahí es donde empieza a surgir esto de lo que decías vos, o lo evito, o trato de mejor de no hablarlo o de suavizarlo. Muchas veces empezamos a achicarnos, no, sí, me está yendo bien, pero viste que está todo difícil, como que trato como de suavizar esa situación para seguir también perteneciendo, porque somos seres que obviamente nos queremos relacionar, queremos ser queridos, queremos ser apreciados. Entonces, desde ese lugar empezamos también como a formar una historia alrededor de eso. Y ni hablar cuando dentro de nuestras profesiones nos empieza a ir bien. Entonces, muchas veces, cuando sí nos está yendo mal, podemos tener como más esa cercanía con más personas. Y ahí eso también es un cambio de entender en dónde es que estoy parada con mi vínculo con el dinero. Entonces, ahí entender qué es lo que surge luego de cuál es el vínculo y con cuántas personas hablo. ¿Ok? Lo que en realidad también estoy haciendo es empezar a suavizar lo que realmente estoy sintiendo. O mismo si estoy en una situación compleja o complicada,
lo suavizo, decir, no, pero ya vamos a estar bien, ya va a pasar, ya estoy como, ok, pero también reconocer, esto la verdad que me está incomodando, no me estoy sintiendo bien con esta situación, ¿sí? Porque no nos hace ni más ni menos poder reconocer cómo nos sentimos. Y ahí es donde viene lo vincular, que yo siempre digo que antes trabajé en tantas empresas y todo, que hablar de dinero para mí era algo como hablar de, no sé, del clima, porque estuve siempre en un ambiente donde se hablaba de plata, yo siempre trabajé en el área de finanzas. Entonces, claro, pero cuando yo me alejaba de ese mundo, me encontraba totalmente sola en un mundo donde sentarme en la mesa con mis amigas o ir a alguna reunión. Claro, este tema nadie lo habla fuera de este ámbito. Entonces, eso hace también a cómo hoy está nuestro vínculo. Todo vínculo se nutre desde el momento en el que le presto atención, dedicación y tiempo. Me gusta. Y conecto con eso una idea que quería nombrarte acá, tiene que ver con las creencias, ¿no? Porque si hablamos de vínculos, de con qué nos vinculamos, eso también va formando las creencias que tenemos Sí, con diferentes factores de la vida, en este caso con el dinero, ¿no? Esas creencias que, bueno, vienen, digamos, de mucho tiempo, por decirlo de sí, alguna manera, ¿no? Desde los comienzos nuestros y se van formando. Entonces, si vamos puramente a las creencias, quizás muchas veces pensamos que el tema, ¿no? Es el dinero, en este caso, pero en realidad es lo que pensamos de él, o lo que decíamos antes, cómo nos vinculamos con él. Eh, total. si te pregunto a vos, ¿qué creencias limitantes, ¿no? Que nos limitan, ves vos más seguido? Bueno, veo muchas en sentido a esto de hablar, pero hablar, yo acá traigo un ejemplo de mi infancia, que yo me crié con el hecho de que al dinero era como medio te lo doy. Mi abuela tenía una fascinación por todos los domingos, como yo me quedaba con ella, regalarme plata. Pero en el momento en que ella me lo regalaba como guardalo, guardalo, que no se entere tu mamá y tu papá. Y claro, yo después me quería comprar algo y ¿qué me iba a preguntar mi mamá y mi papá? ¿De dónde sacaste plata? Entonces, también, y esto no es que es algo negativo, sino que obviamente era la forma en la que antes también se trataba al dinero en sí. Entonces, desde esos comienzos, empezar a identificar qué es lo que aprendí alrededor de la plata. Porque desde ahí una de las creencias que empieza a suceder y que es la que más escucho es en este sentido de, como no me formé en esto, soy malísima, esto no es lo mío, o sea, yo me dedico a ser abogado, esto no es lo mío. Pero vos tenés un intercambio económico, es tuyo. Vos no podés darlo, o sea, no podés dejarlo al libre albedrío a ver qué sucede. Ahí es donde esa creencia de, como yo no me formé en esto, esto no es lo mío, es como la que más escucho. La otra es que tenés que saber un montón. No, me pasa que me tengo que saber un montón para saber utilizar mi plata, entonces prefiero delegarlo. Y está buenísimo que lo deleguemos, pero mínimamente tenemos que tener en cuenta un parámetro. Y después, por otro lado, el hecho de, y esta es la que más me gusta, que es como el hecho de que el dinero va y viene. Esa frase, no, pero bueno, ¿para qué me voy a sentar si el dinero va y viene? Y ahí es donde yo digo, claro, después, en mis espacios, me traen esto de nunca tengo plata, no llego a fin de mes, no llego a ahorrar, me está pasando de que me está costando cobrar. Después, por otro lado, una de las creencias en esto de hablar de plata es ser interesado. Entonces, cuando yo quiero ir a cobrarle a un cliente, me siento en realidad interesado. Y no, está lejos de eso. Justamente es el hecho de contemplar el intercambio que suceda. Entonces, hay una emocionalidad. Nosotros somos seres emocionales en el 90% de todo lo que pensamos, básicamente. Algunos tenemos más parte racional, sí, algunos sí, otros no tanto. Entonces, entender que las emociones van a estar siempre alrededor de nuestros pensamientos, de cada decisión que tomamos. Y ahí es donde para mí surge como la gran palabra clave, que es esto de autoconocernos, porque no a todos nos da miedo lo mismo, no a todos nos incomoda lo mismo, no todos vivimos lo mismo. Capaz esto que yo te cuento de mi abuela, alguien no lo vivió. O sea, en su casa darse dinero era súper normal. Entonces,
pero sí entender que cuando empezamos a sentir esa incomodidad de sucedió esta situación con el dinero y sigo pensando en ella, ahí es como, ok, darle un espacio, pedir ayuda justamente, porque eh, si no después se vuelve como un patrón, donde yo vuelvo una y otra vez a repetir lo mismo. En mi caso, otra de las cuestiones que cuento, por eso es que es muy importante entender cuál es nuestro vínculo con el dinero. Yo tenía un montón de herramientas de cómo ahorrar, que era necesario. Yo en la teoría lo sabía divinamente. Pero yo hasta mis 24 años, yo ahorro de los 11 años, dato no menor, en donde para mí es algo que vine a este mundo justamente a decir, ¿por qué a los 11 años pedí como regalo una alcancía de regalo? ¿Qué representaba esa alcancía? Bien. Bueno, para los que no saben o no estuvieron en Argentina, en el 2001 vivimos una crisis económica muy grande, en donde mis papás no tenían ninguna, pero ninguna reserva de nada. Obviamente pasamos momentos muy, pero muy fuertes de vulnerabilidad económica y eso en mí quedó. Entonces, al año siguiente pido de regalo esta alcancía en donde lo que hago es ahorrar. Pero claro, yo hasta mis 24 años ahorraba por si pasaba algo malo, ahorraba por si alguien se enfermaba, ahorraba por si había otra crisis, ahorraba por si había épocas flacas. Y obviamente, ¿qué era lo que sucedía? Que cíclicamente sucedía algo. Y Claro. yo me sentía valiosa cuando, yo tengo plata. Pero claro, yo después quería avanzar, quería comprarme una computadora, quería comprarme un auto, quería comprarme una casa. Y eso no estaba sucediendo porque yo cíclicamente volvía a querer sentirme valiosa a través de situaciones críticas. Por eso es que es muy importante poder revisar nuestra historia, poder revisar cómo nos estamos relacionando, porque muchas veces empezamos desde ese lugar a repetir una y otra vez sin querer las mismas situaciones. Entonces, es clave poder escuchar, revisar qué era cómo se trataba el dinero en nuestra casa. En mi casa jamás se habló de dinero, era hasta una mala palabra, era de gente que tenía, pero ¿cómo vamos a llegar a tener si no hablamos del tema? Y entonces, dentro de las creencias, no solamente existe lo que pensamos, sino también lo que vivimos, lo que experimentamos y justamente también estas sensaciones que nos quedaron en el cuerpo, que el cuerpo también es alguien que guarda nuestras memorias, en donde una y otra vez, cuando voy a tomar una decisión por ahí más arriesgada, siento miedo, ansiedad, estoy tenso. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a tomar nuestras decisiones con todo lo que somos. Exacto. Y toda decisión es emocional, ¿no? O la gran mayoría. ¿Cuánto para charlar mientras hablabas? Se me venía el tema de las creencias, se me venía el tema de, primero hablaste en un momento de la parte profesional y esta idea de cobrar, ¿no? También, y digo, nombraste la palabra autoconocimiento, fundamental, suma ahí también la parte de seguridad también, ¿no? Y sumando al vínculo como cuando uno cambia el vínculo, decir, bueno, que es un intercambio de valor, ¿no? Cuando uno cambia el vínculo y cuando uno también se anima a hacerlo con los demás. Qué lindo poder también pagarle a otra persona por su servicio y sentirte bien, y ahí es cuando uno empieza a amigarse, ¿no? Con la situación. Em, y te iba a nombrar, ya que mientras contabas lo de tu experiencia de volver a repetir la situación, ahí te referís a que volvía a aparecer otra crisis con otro nombre, con otra situación, ¿no? Así, Total. Claro, otra de las crisis era de, bueno, me agarré un mes y me fui y me compré todo lo que quise claro. sin ningún registro de eso. Entonces el mes siguiente tenía que afrontar una tarjeta que, claro, no cubría mi sueldo. Entonces, ahora las crisis se tornaban de ese lugar. O pasaba que mi papá se enfermaba y era, no, bueno, yo voy salgo a cubrir esto. O algo siempre sucedía en donde, Sí, sí. de vuelta, como somos seres que nos relacionamos, que queremos ser queridos y demás, también queremos sentirnos útil, pero muchas veces desde un lugar desde el miedo o muchas veces desde un lugar desde el ego, empezamos a repetir ciertas situaciones una y otra vez. Entonces, claro, o sea, yo tengo la capacidad de ahorrar, soy alguien que ahorra, pero ¿por qué no logro algo que sí quiero?
Bien, Y bien. justamente es por lo que en realidad sembramos en esa acción. Eso para poder tener nuestros deseos alineados con nuestras acciones, tenemos que entender justamente cuál es el para qué que nos mueve, cuál es esa semilla que realmente quiero sembrar para que eso suceda. Me gusta. Perfecto. Y volviendo al tema de las creencias, ¿sabes? Una que te iba a preguntar justamente cómo podemos identificar esas propias creencias. Yo me acuerdo que voy a contar una breve experiencia o algo que me pasaba. Hace tiempo me acuerdo que esta frase, la de esto es caro, me acuerdo que bajaba mi energía, me acuerdo que yo decía eso, estaba acostumbrada a escucharlo. Yo también, vínculo social, bueno, nada, me acostumbré mucho, esto es muy caro. Y pues me amigué con la idea de no es caro, ni es barato, tiene un precio, está o no en mi presupuesto, hoy, está o no en, y cómo cambia el vínculo, digo, ¿no? Como identificar esas creencias, a mí me servía eso, sentir, bueno, ¿cómo me hace sentir esta forma de pensarlo? Me hacía sentir súper una realidad limitada, porque esto es caro, a mi mente le estoy diciendo, no puedo tenerlo. Y en realidad, ¿cómo cambia cuando uno dice, no está en mi presupuesto? No lo quiero, en un futuro lo voy a poder tener, quizás, o no, pero digo, cambia, ¿no? También las palabras. Acá, la pregunta concreta hacia vos es, ¿cómo podemos desde este lugar identificar algunas creencias? Uno de los lugares, o sea, algo que tenemos, esto que traes de ejemplo, que tenemos a mano, es identificar cómo nos sentimos en el cuerpo con eso que pensamos. Sé que muchas personas hoy en día no tienen tanta conexión con el cuerpo y es real porque vamos a mil, tenemos que cumplir los tiempos y demás. Pero si yo digo en este caso, ay, esto es muy caro, pero en el cuerpo se siente medio que pesado, medio que sigo pensando en esa situación. Ok, decir, a ver, realmente lo estoy pensando desde un lugar porque lo quiero evitar, porque quiero justificarlo. Entonces, el cuerpo es una de las formas en las cuales podemos identificar que estoy con una creencia, porque las creencias son, en este caso no son buenas ni malas, son creencias, en este caso, que nos habilitan posibilidades o nos cierran posibilidades. Yo lo veo desde ese lugar. Si en este caso yo digo, es caro, ¿qué hago? ¿Me abre posibilidades a futuro? Y no, porque en realidad ya me la limité. Dije, listo, ok, ya está, es caro. Básicamente el mensaje subliminal, esto no es para mí. Ahora, si digo, esto es caro, pero lo puedo planificar. O sea, fíjate que ni siquiera es que cambié la creencia, sino que le agregué justamente, pero lo puedo planificar. ¿Me abre posibilidades si yo me pongo a planificar? Y posiblemente sí. Entonces, esa es una de mis preguntas bases. Si yo pienso algo, me pregunto, ¿esto me abre o me cierra posibilidades? Y ahí entender justamente cómo nos sentimos. El sentir de estas emociones es una forma de identificar si esa creencia justamente me estoy haciendo cargo de esa creencia o no. La otra es a la hora de identificar creencias, es el hecho de qué cosas se vuelven a repetir una y otra vez. A mí me encanta cuando me dicen, no llego a fin de mes hace un montón y estoy trabajando un montón. Ok, eso mismo que estás diciendo es una creencia. No llego a fin de mes y estoy trabajando un montón. Es eso que nos incomoda muchas veces, esa creencia. Ahora bien, tenemos creencias, en este caso, que nos habilitan nuevamente posibilidades, y son aquellas que no las estoy pensando una y otra vez. Y eso también es una forma de reconocer si tengo una creencia que me cierra posibilidades. Estoy pensando una y otra vez que no llegué. Estoy pensando una y otra vez que no pude comprarlo. Estoy pensando una y otra vez que no me va a pagar ese cliente. ¿Sí? Entonces, esas son las formas básicas que podemos empezar a reconocer las creencias. Y ahí empezamos a trabajarlas, podemos a través de coaching, a través de terapia, a través del proceso de autoconocimiento, identificar desde dónde es que viene esa creencia, poder eh, ir a fondo también de decir, ok, esto desde dónde viene y qué quiero resignificar. Y acá viene algo, hay una metodología que se llama SCORE, en donde lo que más se trata primero es el síntoma. Estoy diciendo esto y me estoy sintiendo así. Ahí es donde empiezo a identificar. Dije esto y me sentí de esta manera. Listo. Ahí tenés una creencia ya atada a una emoción.
Entonces, empezar a identificar si esa creencia te genera una emoción, que puede ser a veces hasta una emoción neutra, porque tenemos más de 40.000, creo, pensamientos por día. Entonces, imagínate si todos los pensamientos nos generaran una emoción. Seríamos, o sea, ahí yo siempre traigo la imagen de la película Intensamente, sería un caos. Tal cual. Entonces, desde ahí empezar a tener decisiones que no me generen ningún tipo de emoción, algunas son totalmente neutras, y las que me generan emociones, justamente entender qué emociones sí quiero sentir y nuestro negocio, o mismo cuando ponemos nuestra profesión al servicio, yo siempre digo que es un amplificador, tanto de las luces como de las sombras. Y acá nos va a traer todo sobre nuestros vínculos con el dinero. ¿Por qué? Porque el negocio incluye cobrar, pagar, poner un precio, negociar, ser oferta en este mundo, aprender a pedir, aprender a delegar. Entonces, todo lo que hacemos en el día a día en el negocio incluye el dinero. Entonces, el negocio va a amplificarlo. Y ahí es donde para mí tenemos una posibilidad enorme de poder trabajarlo. Yo digo, para mí hoy en día es un regalo el hecho de cuando aparece una situación en la cual me permite conocerme más. Y sé que en este sentido es muy desafiante. A mí, yo soy muy pasional con las cosas. Es como aparece, lo quiero trabajar. Muchas veces es, no, esto también lleva un tiempo y también requiere de valentía para afrontarlo. Sé que no todas las personas pueden hablar o quieren pedir ayuda con respecto al dinero porque es un tema muy sensible. Muchas personas vivimos situaciones a veces muy extremas y obviamente, como el ser humano busca muchas veces la responsabilidad fuera en vez de adentro, ¿a quién culpamos? Al dinero. Porque es más fácil. Todo arranca adentro. Todo arranca adentro. Total. Mary, ¿sabes que quiero traer un tema que también vos hablas bastante? Es el tema de la claridad. ¿Qué pasa cuando en la profesión se trabaja, se factura, tenés tu empresa, ya sea una empresa personal, de los independientes o empresa, trabajas, pero falta esa parte tan fundamental en donde no se sabe cuánto queda, cuánto, o sea, cuánto entra, cuánto queda, qué pasa ahí, ¿no? Cuánto margen hay para decidir. Y eso, bien o mal, cuando a veces se lo ve de frente o cuando se lo evita, sea lo que sea, genera ese ruido constante. Lo admitimos, genera ruido constante. Es sutil, mayor, pero lo genera. Entonces, si te pregunto a vos, ¿qué impacto tiene ese desorden, podríamos decirle, o ruido constante, en la toma de decisiones después, ¿no? Eh, bueno, Y ese es mi pregunta. tiene un papel fundamental. O sea, ahí también es parte de decir, hasta acá llegué y me quiero hacer responsable de esto. Pero yo tengo una frase y una teoría que ya prácticamente comprobada, que el dinero ama el orden. Cuanto más ordenado yo puedo entender hacia dónde es que está yendo mi dinero, dónde están yendo mis decisiones, porque en realidad no es que el dinero se va por sí solo, son el carril que mueve el dinero son nuestras decisiones. Exacto, sí. Entonces, muchas veces no queremos ver ese número o ese resultado porque es hacernos cargo de que hay algo que o no estamos haciendo del todo bien o no tengo conocimiento, pero evitarlo es peor. Entonces acá yo lo primero que Sí. siempre digo, ¿cuál es el precio que querés pagar? ¿Querés pagar el precio del desconocimiento y seguir en el mismo lugar? ¿O querés pagar el precio de hacerte responsable, de buscar herramientas, de buscar ayuda y empezar a entender? Entonces, ahí para mí es fundamental que si hoy están escuchando esto y estás evitándolo, con la herramienta que hoy tengas disponible, es sentarte y sentarte con tus decisiones, pero no a observarlas desde el juicio en sí, porque ya pasaron, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí desde este presente podemos aprender y resignificar. Y esa es justamente la evolución hacia nuestras finanzas. ¿Sí? Entonces, hoy puede que o tengas un vínculo no tan hermoso con el dinero, o puede que no tengas conocimiento, o no lleves un orden, o todavía sigas con el cuadernito de 2 más 2,
no importa la situación en la que estés, o tengas un Excel divino, porque también pasa esto, que tienen un Excel divino y hermoso, pero nunca lo abren, por miedo a que le diga algo que no me gustaría escuchar. Y ahí de vuelta estamos haciendo lo anterior, que es Sí. tirar la responsabilidad fuera. Antes era el dinero, ahora es el Excel, después es la planilla, después es el informe, después el contador, porque Sí, el hemos país, la situación, todo. Sé que iba a sumar a esa idea algo interesante también, que nuestra mente, sí, mente, toma decisiones en base a si le causa placer o sea, evita el dolor. Entonces, en definitiva, duele, entre comillas, pero duele ver lo que no nos gusta ver, ¿no? Entonces, ahí lo evita, o sea, evita ese dolor. Para cuando nos pase eso, que uno dice: "Ah, bueno, mañana o el mes que viene me pongo a ordenar las finanzas", lo estamos evitando porque en definitiva, inconscientemente o conscientemente, pero duele ver esa realidad que hoy en día no nos gusta, pero no hay forma, lo has dicho vos hace un rato, no hay forma de mejorar un vínculo con personas, con dinero, con nosotros mismos, si no hay escucha. ¿Cómo es? A mí me encanta esta forma de pensarlo. No hay forma de hacer crecer un vínculo si no le dedicas tiempo, si no te ves con la persona, si no le preguntas cómo estás, si no lo tratás bien. Si tratamos mal a alguien, se va a alejar. Básico, bueno, nada. O lo mismo con, digo, cuando uno empieza a vincularse así, cambia mucho. Y me gustó mucho lo que trajiste de personificarlo, ponerle un color. Es muy bueno eso. Siento que es una gran ayuda, lo voy a aplicar. sí, y vas a ver que con el tiempo empezás a identificar en este sentido, eh, el dinero justamente también trae a flote quién estoy siendo, porque el dinero es la representación tangible de la entrega de mi servicio, de mis herramientas, de mi canal, de lo que sea. Pero a su vez, esa es la parte en la cual es la que yo recibo. Y si en ese recibir también nos encontramos, que yo sigo evitando mi vínculo, que sigo también evitando lo valiosa o valioso que estoy siendo, si sigo evitando justamente el priorizar qué es lo que sí es relevante e importante para mí, es ahí en donde es una energía que va a entrar y así como va a entrar, no va a encontrar, como yo siempre digo, un amigo o una amiga, va a buscar en otro lado un amigo y una amiga. Tal cual. ¿Sí? Entonces, ahí, y esto que traías con respecto a hacer cosas que nos generan placer y cosas que no nos generan placer, nosotros tenemos un cerebro que lo único que quiere es que estemos vivos. No nos importa a él no le importa el costo de lo que sea que tenés que hacer para estar vivo o vivo. El punto está en que nosotros sí podamos identificar cómo queremos vivir. ¿Sí? Entonces, y ese justamente es el comando, justamente ese es nuestro poder. En mis espacios hay algo que trabajamos mucho, que es el hecho de que vos recuperes tu poder, porque en realidad no es el dinero el que está en contra tuyo, no es la economía que está en contra tuyo, no es que el Excel es difícil, en realidad es que justamente el diálogo interno que tenés con vos, la relación que tenés con tu percepción, la relación con tus capacidades es la que está buscando responsables afuera. Y entonces cuando vos empezás a conocerte, cuando empiezan a suceder estas cuestiones, en esto de, acá los invito cuando entren a mi perfil, pueden buscar algún posteo en el cual yo ponga en valor una planilla. No va a existir, porque para mí el valor no está en la planilla en sí. El valor está en esa persona que se atrevió previamente a sentarse con sus decisiones, a darle un orden, a dedicarle tiempo. El valor está en la persona que sí tomó las riendas, con todo lo que eso incluye, como miedos, como historias, como creencias, como también patrones de familia. Y por eso es que para mí es tan, yo les digo a mis clientas de celebro tu valentía, porque muchos y muchas de los que estamos hoy, capaz que somos la primera generación de profesionales de nuestra familia, capaz que somos la primera generación, incluyendo en este caso yo me dedico a trabajar más con mujeres, en este sentido de
la primera mujer de la familia que es profesional, que es independiente, que además tiene hijos, que además, o sea, porque cada vez nos fuimos agregando más roles. Sí. Y a veces no dimensionamos esa cuestión. Entonces, lo importante, más allá del análisis, del orden y del registro, porque para mí no hay crecimiento si no hay orden. Vos realmente querés crecer, primero tenés que ordenarte. No existe crecimiento sin orden, no existe, porque es crecer hacia dónde. Entonces, el primer Genial paso, esa frase, ¿no? exacto, Tan cierta. exacto, el primer paso siempre va a ser ordenarte. Luego de ese primer paso de ordenarlo es empezar a entender en base a ese orden hacia dónde es que querés crecer y poder tener en cuenta en esto cuáles son tus márgenes también para crecer en principio, dependiendo también del rango de posibilidades y el rango de lo que vos quieras tolerar, porque hay personas que, y esto es como las inversiones, o sos un perfil conservador, sos un perfil intermedio o sos un perfil arriesgado. Bueno, en la vida funciona igual para mí. Yo me considero a veces muy conservadora y a veces me considero intermedia, a veces medio arriesgado. Tengo los tres, pero ¿cuál es la diferencia? Entiendo cuál de los tres quiero ser, porque podemos ser los tres, pero entender en qué situaciones voy a ser realmente conservadora, en qué situaciones voy a ser intermedia y en qué situaciones voy a ser arriesgada. Porque muchos en este sentido terminan siendo arriesgados en situaciones donde, no, para, justamente acá primero tenías que ser conservador. Y eso de vuelta son herramientas, es conocernos, es identificar dónde es que estamos parados. Para mí no hay nada más lindo que tener recursos. Yo siempre digo lo mismo, esto de te quiero, pero también te quiero con recursos, porque nos merecemos en este sentido cuando estamos poniendo todo nuestro tiempo, nuestras habilidades, lo que aprendimos, nuestras experiencias al servicio de que el otro pueda lograrlo sin pasar por lo que nosotros pasamos. Para mí es una generosidad tremenda que tiene el ser humano. 100%. Y sabes que mientras hablabas, me volvía como un recap de esta conversación y digo, qué importante que estamos basándonos en que es todo interno, lo vuelvo a decir porque es por ahí, digo, esta parte que nombraste recién de autoconocimiento, eh, digo, todo ese valor que una quiere, que todos queremos recibir, digamos, valor en forma de dinero, de oportunidades, de un montón de factores, van a ser en cuanto uno sepa internamente con esa seguridad de cuánto realmente vale, ¿no? Creo que ahí está el gran cambio de mentalidad, que ahora nos vamos a meter en ese tema tan interesante de la mentalidad. Yo lo que veo, a mí me gusta mucho analizar a personas exitosas, no sé a vos. Esta persona, o biografías, bueno, cómo piensa, no, no qué hizo, no importa qué hizo, cómo pensó, cómo piensa, cómo actúa, cómo es. La gran parte, porque tampoco vamos a generalizar, se quiere mucho, digamos, tiene una autoestima alta, y creo que ahí está la gran clave de los negocios exitosos, ¿no? Eh, no sé vos, pero yo no paro de ver ahí ofertas de facturación, de todo, y digo, qué vacío, no es sostenible, porque si no arranca por la parte interna, por más que tengas los recursos que quieras, no lo vas a poder sostener. Y sumo otra Claro, idea, perdón, una más, porque a mí me sirvió mucho en el proceso de decir, uno también eh, digamos, creo que esa seguridad que nos da, ¿no? O sea, la seguridad profesional yo creo que nace de dos factores, de los recursos, de las herramientas, del conocimiento, de formarte, porque si vos no estás muy seguro de lo que vas a ofrecer, tampoco te vas a animar, ni vas a tener más inseguridad. Tenemos que formarnos, digamos, y saber, y con esa seguridad después llega sola la seguridad de cuando vos te formaste, estudiaste y todo. Pero hay otra seguridad que es la parte interna y conviven y tienen que estar en un equilibrio total para que se dé lo que queremos, ¿no? Porque si no, de manera inconsciente, viene esa acción chiquita que te limitó. La chiquita que dijiste que no, que titubeaste, y perdiste un cliente o lo que fuese. Y otra acción, a ver qué opinas de esto, pero me acuerdo que en un momento a mí, no me acuerdo qué persona me dijo, nunca te vas a poder animar a cobrar lo que no te animaste a invertir en vos. Y me ok. acuerdo, sí, me hizo sentido,
Y ahí me animé a invertir en mí un montón, pero un montón. Y ahí me animé también a ponerle mayor servicio mayor valor a mi servicio, porque me sentí tan bien invirtiendo en mí y en otras personas, pagando servicios y recibiendo el valor que dije, este vínculo está buenísimo. Y también eso va derribando creencias, ¿no? Siento, no sé, sumo esa idea Sí. que... Bueno, a ver, es es una muy buena forma de entender cuál es nuestra banda ancha de también de confianza, porque, ok, invierto con la confianza de... Ahí yo tengo una postura. Hay A ver, personas que usan esa frase justamente de solamente te vas a acostumbrar a cobrar en función de lo que vos estás acostumbrada a invertir. Eso para mí es muy valioso si en lo que estoy invirtiendo es desde el conocimiento y desde saber que eso que quiero adquirir es justamente lo que quiero incorporar. Distinto es cuando marketineramente lo utilizan desde la psicología del consumidor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Tenemos que aprender a discernir justamente cuando el otro lo vende justamente para potenciar lo que está vendiendo desde el marketing, desde la psicología del consumidor, o realmente entenderlo de que eso que quiero consumir sí está dentro de lo que quiero adquirir. Y esto es muy parecido a esto que traías de la facturación que se pone en redes sociales, lograr tanto monto. Bueno, ninguna de las dos cosas es que están bien o están mal, siempre y cuando es con qué intención estén en este sentido comunicadas. Y entonces, eso por un lado. A mí, yo sí creo que en función de cuanto más nos arriesgamos, en sentido de ampliar nuestra banda ancha de cuánto puedo invertir y sentir también esa tranquilidad y esa seguridad, es parte de ampliar cada vez más mi rango, porque en realidad nosotros vamos a recibir y a dar en función de cuánto nuestro cuerpo se sienta seguro, sí, ¿sí? O sea, si mi cuerpo siente que es una tremenda alarma, por más que yo tenga el dinero, no voy a tomar esa decisión. Y claro está de cuántas personas mayores tienen tanto dinero bajo el colchón disponible y que no tomaron una decisión más arriesgada. ¿Sí? Porque nosotros tomamos nuestras decisiones en base también a cuánto nuestro cuerpo esté disponible tanto a recibir, porque si yo tengo miedo a recibir, en este caso, un pago de $10.000 porque no sé qué hacer, obviamente que de alguna manera eso va a estar ahí medio agarrado. Pero por otro lado, sí, sí, y esto les deseo a todo el mundo, que puedan sí ampliar su rango en función de una elección consciente, una elección desde conocerte qué es lo que necesitas. Porque en mis espacios han llegado muchas mujeres que han invertido muchísimas sumas de dinero en bajo esta frase y que después esas inversiones no resultaron lo que ellas querían. Y no porque el otro capaz, en algunos casos sí, fue totalmente un engaño y en otros casos era porque, claro, no estaban dispuestas a recibir eso en este momento. ¿Sí? Entonces, sí, hagamos inversiones cada vez más arriesgadas y ahí vuelvo a esto de soy conservadora, intermedia o arriesgada. Entonces, entender que me voy a arriesgar a invertir $10.000 en una formación, porque realmente siento que esta herramienta, porque cuanta más herramientas tengo, menos miedo tengo en esto que vos hablabas de la confianza, que si yo tengo en realidad mi miedo muy alto, pero mis herramientas son muy pocas, mi miedo va a seguir perteneciendo acá arriba. Entonces, ¿cómo hago para achicar esa brecha o para subir la confianza? Elevando mis habilidades, mis herramientas, mis estándares. Ahí es donde yo empiezo a ganar esa confianza. Entonces, desde este lugar, también empezar a ganar confianza en el invertir. Y otra de las cosas que te sumo en esto de vas a ganar en función de lo que invertís, que ese invertir no sea solo invertir, sino que también lo veamos como 360. Esto que estoy invirtiendo, voy a adquirir esta herramienta puntual, ejemplo, no sé, una formación en finanzas. Pero además, ¿qué otras cosas puedo sí observar de esto que estoy ahora invirtiendo? Que es lo que yo le digo a todas las mujeres que entran en mis espacios, en mi programa grupales. No vengas solamente a aprender de finanzas, vení a hacer red, a conocer a otros profesionales. Si dentro de este espacio la mayoría son clientes ideales, entender cuáles son sus problemáticas, empezar a abrir un poco más también ese rango de observación. Anteriormente dijimos la escucha.
la escucha es la base fundamental para un negocio. Lo siguiente para el crecimiento es empezar a observar. ¿Sí? Bien. Entonces, en esa observación, sí, banco la frase, que cuanto más invertimos también más estamos disponibles, porque obviamente decimos, si yo pude, alguien también puede. Pero desde los valores, en mi caso, en los cuales más promulgo, es que sea de ese lugar alineado. Si lo hacemos de ese lugar, banco Pero esa frase. sí, eso por supuesto, siempre el autoconocimiento, siempre desde la presencia y Total. autoconocimiento. Em, pero sí, 100%. Y yendo a esa parte, porque como te decía, a mí me ayuda a derribar una creencia. Quizás fue eso y lo sigo implementando, pero volviendo a la parte de las creencias y la parte de la mentalidad, hablemos de personas exitosas. Hablemos de personas que ya lo lograron, esta idea de cómo piensan, de personas que generan dinero, de personas que se vinculan de manera eh, asertiva, amorosa, como le queramos decir, con el dinero, que crecen, que se expanden, que les va bien. No desde lo aspiracional, no desde lo así romántico, no, sino desde lo concreto. ¿Qué patrones ves vos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten esas personas? Ahí voy a dejar una herramienta que A ver. es la que más me ayuda también para estas personas exitosas que observamos, que es como el tablero del Dream Team. ¿Sí? Primero como armar un tablero con esas personas en las cuales nosotros vemos esas cualidades. Porque fíjate que no todos admiramos a las mismas personas, ni Tal cual. todos, yo en mi caso, dentro de mi Dream Team muchos años lo tuve a Tony Robbins, dentro de todo lo que es el coaching, el movimiento y todo, lo tuve muy presente. ¿Y qué, qué es en realidad esto de empezar a identificar estas personas exitosas? Es qué me despierta esa persona exitosa. ¿Sí? Y otra de las cuestiones que yo veo dentro de todas estas personas exitosas, porque no solamente son personas en la vida real, también pueden ser personajes de ficción. Mucho Sí, tiempo tuve varios sí, sí, personajes. sí. Hay una serie que se llama Mi nombre es Ann, donde, no sé si la viste, No, recomiendo verla, sí, ok. está en Netflix, y recomiendo verla ya con esta mirada de el personaje principal, en donde el personaje principal estuvo mucho tiempo en mi Dream Team, cuando yo empecé a emprender y a cambiar esto de integrar las emociones a los números, que yo decía, hace 4 años una contadora que hable de ambición y que hable de emociones y números, era raro, y no era tan digerible como ahora. Y este personaje, el cual cuando lo conocí, a mí me ayudó muchísimo la forma en la que visionaba. Y Ok. esto es lo más interesante. Primero identificar quiénes son esas personas exitosas para vos, ¿sí? Porque capaz que para vos, alguien que es exitoso, yo capaz no lo conozco, o no me parece exitoso, ¿sí? Entonces, primero identificar quiénes son esas personas exitosas para vos es clave. Y de ahí empezar a observar comportamientos de esas personas, ¿sí? Y ahí viene la observación, ¿sí? Empezar a observar. Yo de las personas exitosas que hoy tengo en mi Dream Team y que todavía siguen siendo parte, lo que tienen en común esas personas es que tuvieron justamente audacia y valentía en cierto momento de su vida. ¿Sí? En cierto momento de su vida, por más que atravesaron, puede ser un quiebre o una situación que por ahí muchos la vemos en un lugar muy traumático, esas personas decidieron avanzar a pesar de, ¿sí? Y eso es algo que tienen en común esas personas que elijo. Después, por otro lado, lo que sí observo de las personas exitosas, y esto más desde afuera, es primero que tienen muy en claro cuáles son los valores que comunican. Y muchas veces podemos entrar a ciertos perfiles y mirar un poco, leer un poco y te das cuenta cuáles son esos valores que están comunicando. Y otra de las cuestiones, y que es la que más me costó aceptar a mí, que todas esas personas son exitosas porque también se comparten públicamente. Nadie es exitoso desde un lugar donde nadie te conoce. ¿Sí? Y eso a mí me costaba mucho porque a mí me costó superar el pánico escénico en mis comienzos. Yo decía, pero ¿qué es lo que están haciendo estas personas en común? Todas estaban comunicando sus dones, sus talentos, sus resultados, lo que iban logrando. Y esto es algo que sí
fue muy chocante porque digo, yo no quiero hacer videos, no quiero hacer redes, no quiero hacer esto, pero es parte del proceso también de ese éxito. Y por otro lado, que es lo que más disfruto de la gente que yo tengo como exitosa, es que el bienestar también lo tienen dentro de en los valores, las premisas o la importancia. Hablan desde un bienestar y un bienestar totalmente integral, que puede ser bienestar no solamente de salud, sino también un bienestar económico. Son personas que realmente hablan de lo económico desde esto es necesario, no lo voy a ocultar si es necesario. Entonces, para mí lo más valioso de las personas exitosas que cada uno tengamos es que podamos identificar y observar qué nos resuena de esas personas, porque eso que nos resuena es porque ya está dentro nuestro. Y cuanto más las observemos y veamos cómo el otro logró poner eso en palabras, es ahí en donde, ok, ya puedo entender que esto es posible. ¿Sí? Y ahí es donde vamos moldeando también nuestra visión, porque no podemos poner a alguien como exitoso si nosotros no consideramos que es exitoso. ¿Sí? Y para Tal mí, cual. nada, el Dream Team lo recomiendo. Lo pueden actualizar Buenísimo. todos los años. Yo tengo 5 personas ahí fijas. Voy cambiando alguna que otra, personajes de ficción que voy conociendo y que me inspiran y que digo, ay, mira, esto me encanta. O mismo de alguna serie y que empiezo a notar cuáles son esas particularidades. Eso es para mí es genial porque en realidad nos está despertando una parte nuestra. ¿Sí? Tal Y cual. después las mujeres, en este sentido, que también admiro a nivel profesional, hay alguien que admiro y que la tengo en mi LinkedIn hace un montón, que es Rihanna. A mí lo que me encanta de ella es, en este sentido, la capacidad que tiene de convertir su comunicación, lo que hace, en una venta. Y eso es algo y es siendo ella, justamente. Entonces, a veces esas personas exitosas, las cuales vinieron de muy abajo, las cuales no tenían recursos y que sí empezaron a entender y que también empezaron a moldear justamente el hecho de que a veces digo, ay, no tengo ganas de grabar este video, me pregunto, ¿qué haría Rihanna en este momento? Ya sé, buenísimo. Lo Sí, grabaría, sí, así sí. que a grabarlo. Y que tal cual. Me encantó, me encantó. ¿Sabes qué noto yo en mi Dream Team? Eh, Ah, Así en mis mentores, algunos reales y otros no, pero la fe. La fe y la seguridad en ellos mismos y en su idea de decir, no hay plan B. Y hasta cuando no había recursos, si ves en la biografía de cómo arrancaron, realmente todos los que más admiró arrancaron desde un lado de quizás poca confianza al exterior, pero una confianza y una fe interna, un fuego interno que los movía tanto. Y después a los años, mirando para atrás, y son multimillonarios, exitosos, y digo, la fe, como uno lo quiera ver, la fe en uno mismo, fe en Dios, fe en la vida, fe en tu proyecto. Esa parte que nos mueve tanto es como lo que los conecta a todos y la seguridad interna, ese amor propio, autoestima, esos factores es como que digo, no importaba la idea, no importaba lo que les movía, eh, eso me encanta. Y bueno, sí, ah, y esto que traías con respecto a, a lo que lo movía en sí y qué requirió también de ellos. Requirió esa persistencia, requirió el hecho de me faltó decir, eso, sí. ¿entendés? Yo traía un ejemplo hace poco en uno de mis espacios no sé si lo conoces, a Isra Bravo. Él manda un mail por día en donde sus mails son totalmente disruptivos y él solamente, su canal de venta es hoy en día el principal, no tiene redes sociales muy potenciadas ni nada por el estilo, es el mail. Y él desde el 2017 manda un mail, aproximadamente, y se la cuenta, más de 2.500 mails envió. Esa persistencia de que muchas veces Sí, hacemos una acción y como no tiene las luces que esperamos, bueno, ya está, no sirve y la desechamos. Y entonces eso ahí quería agregar que esas sí, personas, esa persistencia con esa fe que realmente vos podés visionar de lo que querés y decir, bueno, con esto lo llevo adelante, pero
a veces es necesario dedicarle esa fuerza y ese tiempo también a que esa visión funcione. Sí, yo creo que me faltó eso, iba de la mano con, sí, era como el match, iba en el combo de la fe, de perseverar, de seguir, de seguir, de seguir. Y cuando te dicen que no, seguir. Y la mayoría también, cuando al principio decía que nadie del exterior no confiaba en yo sí, era eso, le decían que no 20 veces y a la 25 un sí. Digo, esa parte qué valiosa, cien por Sí, ciento cien sí, por y ciento ahí sumo algo para cerrar la idea de muchas veces nos desesperamos por querer ver el resultado y Ya, la desesperación es la enemiga de los sueños. Yo nos esto repele. no, cuando me encuentro desesperada porque esto no sucedió, porque no, la desesperación no va de la mano de la perseverancia. ¿Sí? Ni de la Entonces, abundancia. no. Entonces ahí como, bueno, a ver, me estoy desesperando. Si yo voy a emprender o voy a tener un negocio de acá que me muera porque ya decidí que no sé si tengo ganas de volver a trabajar en relación de dependencia o volver a lo anterior. ¿Quién te apura? Entonces, Eh, ¿qué? Darle Tal tiempo cual. también. Y también siento que está bueno el ejercicio para cuando nos pasa eso, más en el área independiente, siento que es algo común, nos pasa, nos ha Sí, pasado, nos puede volver a pasar, ¿no? Digo, también leer las empresas exitosas no fueron de un día para otro, digo, y requirió mucho esfuerzo, pero el sano esfuerzo, no desde el sacrificio, ese que eso no, pero un esfuerzo lindo, un esfuerzo de ponerle todo el amor y trabajar un montón y decir que no a cosas quizás más momentáneas, esos placeres hedónicos, decirle que no a eso para visualizar un futuro, eso es parte del camino. Y también total. de los exitosos, de la empresa exitosa, que hoy se ve para afuera y celebramos su éxito, leamos cómo fue el proceso y cómo cada persona trabajó tanto, ahí hubo también mucho tiempo y dedicación. Sí. Siento que eso también baja un poco, ¿no? No, Esa y ansiedad. es una realidad que nadie va a salir a contar que tiene un balance negativo en el año, ¿no? Es una realidad de que no es algo que se le pone como una pancarta, pero yo les puedo decir que de tanto las empresas nacionales, multinacionales en las que trabajé, no conozco ninguna empresa que no haya tenido un balance negativo. Es que es parte, a mí, hacer una idea que me sirvió mucho en el proceso más de de independientes, es decir, esta idea de, es parte, eso me lo digo mucho, hasta, no lo pensé, pero me la voy a escribir la frase porque, y aplica para todo, un vínculo, una relación, es Para parte, todo. o sea, lo bueno, lo malo, es parte, o sea, es parte del juego, si querés jugar, es parte de esto, ¿no? Si querés ganar también, tenés que atravesar toda esa parte. Es el Eh, picante, es el picante que le ponemos en el día. claro, si no es muy monótono. Em, me gustó mucho eso. Y quiero ir ahora, Mary, si te parece, a un tema que vos tratas mucho, mismo cuando viniste a la mentoría, que pasó un tiempo, es algo que quedó mucho, siento que es muy valioso ahí para escuchar, que es la separación de finanzas. Estamos hablando de negocio, de empresa, empresa unipersonal, lo que fuese, pero vos hablas mucho de la separación de finanzas personales y de finanzas del negocio. Y parece básico, simple, pero no lo es, no siempre se hace. Te quiero preguntar a vos, ¿qué pasa cuando mezclamos? ¿Cómo afecta esa percepción, esa estabilidad, esa rentabilidad? Eh, y te sumo una, porque va englobado, esto de pagarse un sueldo, ¿no? Como profesionales independientes, que vos también lo tratás. Aunque sea A ver, simbólico al principio que nos decías. total. A ver, es importante empezar a separar, así sea que en el negocio hoy capaz que tenés dos gastos y en lo personal son tus mayores gastos. Porque lo importante de entender, primero hay algo que sucede mucho en mis espacios que me dice, mi negocio no es rentable. Ok, veamos qué es lo que hay. Y cuando empezamos a desasnar, en un 80% te puedo decir que el negocio es rentable. Lo que está sucediendo es que las decisiones personales están afectando esa rentabilidad y que el negocio o no lo tenía proyectado porque era un objetivo personal y no del negocio. Pero como mezclamos todo, Claro. ahí es donde empezamos a generar esa fricción. Por eso, para mí lo más importante que podemos hacer, así hoy no tengamos tantas ventas y hoy no tengamos por ahí dinero en cuenta, hoy lo primero que puedes hacer es separar.
Yo lo que más recomiendo es que tengas una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito para el negocio y para lo personal. Primero que después te vas a ahorrar la carga de datos. Eso desde el ya. Tener todo en un solo resumen es un trabajo extra. Después, el hecho de entender, en este sentido, de poder empezar a pagarnos un sueldo, a principio, y yo lo cuento, yo tomé de referencia mi último sueldo en relación de dependencia y ese fue mi primer objetivo que me puse. Yo dije, yo ganaba esto, sé que estoy empezando, entonces lo primero que voy a entender es cómo voy a lograr de nuevo tener ese sueldo. Y en función de eso, yo me trato justamente como una empleada de mi negocio, la cual tiene un sueldo por la cantidad de horas, solamente por las horas, y a su vez por lo que aporto al negocio, que es como me pagarían en cualquier empresa. ¿Sí? Entonces, y esto también es parte de la mentalidad. Yo del día uno que empecé a emprender dije, desde el día uno me voy a tratar como una empresa porque es lo que quiero crear. Y desde el día uno, por más que a veces, y esto es algo que lo comparto mucho con mi pareja, que ella me decía, ¿por qué tenemos que hacer esto? Digo, hoy puede que no tenga sentido, pero mañana vas a ver que sí. Hoy, después de 5 años, que los dos tenemos en un negocio, cada uno por su parte y uno en común, claro, ahora sí tiene sentido. Pero en ese momento que no había tantos movimientos, no se podía ver. Entonces, las finanzas, cuanto más separadas las tengo, las del negocio, con lo personal puedo identificar si en realidad la rentabilidad es por el negocio, en este sentido de estoy teniendo muchos costos del negocio y que no me permite justamente tener una rentabilidad, o estoy tomando decisiones en lo personal que requiere que el negocio me responda con mayor, en este caso, y no voy a decir sueldo, con un mayor rendimiento, porque distinto es cuando tenemos un sueldo estipulado por nuestras horas, por la capacidad de lo que les aportamos, y otra cosa es el retiro de ganancias. Y, Sí. y esto es parte de empezar a tener ciertos conceptos. Entonces, por una parte, cuanto más separado tengo, puedo entender si son objetivos del negocio o objetivos personales que hoy están afectando la rentabilidad o la están potenciando. Y después, entender en este sentido de que yo, al pagarme un sueldo, al determinar un sueldo, es ahí en donde yo en lo personal me doy vuelta y hago lo que quiero, ¿sí? Pero sin afectar lo que quiero construir. Entonces, si yo realmente quiero construir un negocio que sostenga mi estilo de vida, primero tengo que entender hoy cuál es la capacidad de mi negocio y qué estilo de vida me da hoy. Ese no quiere decir que sea el de mañana, pero sí tener en vista en esta proyección de, ok, yo lo que necesito para vivir son, por ejemplo, $2.000, hoy mi negocio me está pagando 200, vamos a suponer. Entonces, desde ahí empiezo a construir mis finanzas en la inversa. Si yo necesito estos 2.000 y solamente me está pagando 200, ok, esos 1.800, ¿dónde los puedo producir en mi negocio? Y ahí me voy justamente a mis ventas. Pero si yo no tengo ordenadas mis finanzas del negocio, no puedo entender desde cuál es mi fuente de ingreso. Si tengo varios productos o servicios, no puedo entender cuál es el producto o servicio que más se vende. ¿Cuál es, Sí. de dónde es que realmente hoy me hace la diferencia? O en el caso de profesionales que a veces tenemos un proyecto en el cual nos deja demasiado dinero y ese proyecto inicia y se termina en un tiempo, no es que sigue y que es fijo, entender cada cuánto tengo esos proyectos. ¿Sí? Y eso es lo que empieza justamente a funcionar en pos de sí es de esa vida que queremos. Y esto no lo estoy contando desde un lugar desde que todo es color de rosa. Porque cuando empecé, a mí mi negocio mi sueldo que yo tenía, que en ese momento ya tenía 28 años y estaba a cargo de 5 áreas, era supervisora en una empresa, era un sueldo bastante elevado al cual yo tenía que llegar desde mi negocio empezando de cero. ¿Por qué? Porque decidí emprender de la noche a la mañana. Es una decisión la cual dije, bueno, yo siento que acá en la empresa ya llegué a donde tenía que llegar, ahora voy a probar algo nuevo. Y desde ese lugar, al principio mi negocio me pagaba $50. Obviamente no me alcanzaba para vivir. Obviamente tuve que vivir de mis ahorros. Tuve que vivir también, en este caso, pedir ayuda.
pero no por eso dejé de lado, justamente también lo que hablamos al principio, esto de negar las situaciones, no por eso dejé de lado a dónde sí quería llegar. Entonces, trabajé por eso, empecé a desarrollar esos productos, esos servicios, empecé justamente a moverme, a tocar puertas, a profesionalizar mi espacio, a sumar más herramientas. Hoy, después de ya, sí, ya voy a cumplir 5 años, porque renuncié en el 2021, ya voy a cumplir 5 años de que soy independiente. Hoy no solamente que, y esto un dato que también tengo, hoy sigo cobrando el mismo sueldo actualizado, o sea, me sigo pagando el mismo sueldo actualizado y cuando tomo decisiones personales, retiro ganancias de mi negocio. Yo hoy sigo teniendo un estilo de vida en el cual era el que tenía anteriormente, el cual también había construido, pero no por eso pongo en jaque a nivel financiero mi negocio por decisiones personales. Y por eso es que para mí es fundamental poder tenerlo separado, porque de vuelta, esa expresión, mi negocio no es rentable, y capaz que vos decidiste viajar al exterior para un viaje tuyo de vacaciones, o elegiste remodelar tu casa, o hacer alguna actividad personal que requirió que tu negocio vos lo dejes sin ninguna reserva. Y bueno, sucede que cuando somos independientes hay muchas variables las cuales tener en cuenta. Y a nivel financiero es importante esa claridad. 100%. Y mientras hablabas también hay otra herramienta que nombrás y nombraste, que es la parte, y creo que es fundamental, del registro, ¿no? A mí es algo en mi experiencia me sirvió mucho también la idea del registro de todos los gastos que tenemos. Y me acordaba de lo que dijiste de tu pareja, eh, de que en algún momento decimos, pero ¿para qué anoto los X de la verdulería? Literal, todo anoto. Y digo, no importa eso, así, y al mismo tiempo importa el hábito, ¿no? Entonces, qué interesante esto, el hábito, ¿qué hábitos saludables podemos empezar? Es una pregunta, a adquirir. Uno creo que es ese, el de registrar todo lo que gastamos, todo lo que ingresa y lo que egresa, creo que eso es clave para tener la claridad. em, y bueno, si querés compartirnos algún hábito saludable a nivel financiero más, o ese. Bueno, tengo muchos Bueno, hábitos, tengo mi rutina, dinos. mi rutina financiera ahí muy, muy alineada. Uno de mis hábitos, el cual los tengo todos los meses, es sentarme con mis objetivos. Es parte de esto de conocernos, ¿sí? Entonces, sentarme con mis objetivos todos los meses, revisar si lo que hice el mes anterior me acompañó a los objetivos que tengo. Yo tengo objetivos al corto, mediano y largo plazo. Y todos van en función no solamente de cuánto dinero me insumen, sino de si yo tengo la capacidad de tiempo y energía para prestarle atención. ¿Sí? Entonces, todos los meses tengo esa cita con el dinero en la cual me tomo ese espacio, que no estoy hablando de sentarme con el Excel, sino de sentarme con lo que sí quiero que suceda, en qué herramientas sí tengo que incorporar. Por ejemplo, yo este año quiero iniciar un proyecto en el cual son unas cabañas en San Luis y yo digo, ok, ¿qué es lo que necesito? Y necesito más herramientas antes de comenzar este proyecto, porque es la primera vez que voy a hacer algo así. Entonces, desde ahí, sentarme a decir, bueno, ¿cuáles van a ser esas herramientas? Y muchas veces las primeras herramientas no requieren dinero, requieren de tiempo, requieren de pedir presupuestos, requieren de tener contactos. Y sentarme todos los meses con mis objetivos es sentarme también a pensar dentro de mis objetivos qué sí puedo avanzar sin dinero y cuáles sí requieren dinero. Porque esta es otra de las creencias de que, bueno, si no tenés plata no podés avanzar. Es mentira, porque hay muchas acciones que hoy podemos hacer en pos de eso que queremos sin dinero. Pedir presupuesto, hablar con contactos, pedir información sobre la zona. Hay un montón de cosas que podemos empezar a hacer. Entonces, eso es lo primero que hago y que hago todos los meses. Lo segundo que hago, bueno, es administrar en este sentido de toda la carga de datos. Todo se carga absolutamente todo, así como decís vos, es decir, la verdulería, todo. Y entender qué, qué de esas decisiones que ahora puedo ver ordenadas, sí me representan y cuáles digo,
che, este mes que pasó, estas decisiones no las quiero volver a repetir. Entonces, Está o buenísimo. las decisiones que tomé, sí quiero potenciarlas, ¿sí? Y empezar justamente a esto, a entender que sí, que no, pero no desde el juicio, sino de, bueno, esto ya tomé esta decisión y no me sirvió. Listo, paso a la siguiente. Acá, cuantos más hábitos tengamos financieros, lo que estamos formando es un contenedor emocional, porque nuestras decisiones son la mayoría emocionales y a su vez, si son financieras, tienen la emoción más a tope. Pero cuando yo tengo cada vez ese hábito una y otra vez, me empieza a contener emocionalmente mis decisiones. Por eso, si vos sostenés todo un año tus citas con el dinero, todo un año, te puedo asegurar que al año siguiente hay muchas de esas dudas que por ahí tenías al principio que ya no existen, porque estuviste un año entrenándote en cosas que ganaste confianza. Los hábitos nos permiten ganar confianza en la toma de decisiones. Yo hoy para invertir, yo invierto en bolsa para mi futuro desde el 2019, que empecé con 2.500 pesos, siempre digo lo mismo, con 2.500 pesos fue lo que abrió la puerta para esto. Obviamente que 2019, 2020, 2021, para mí era como caminar con escarpines, o sea, era como, ay, y tengo que aprender sobre esto, y qué es una obligación negociable, y qué es lo otro, y qué, bueno, luego de todo este tiempo en el cual tomar esas decisiones a veces eran un poquito más arriesgadas, un poquito más conservadoras, hoy, cuando me siento a distribuir justamente ese monto que decido para mi futuro, cada vez lo hago más rápido. Ah, listo, ya sé que tengo que comprar esto y esto. Fin, chau, entro, compro y me voy. Sí. Pero del 2019 se viene creando ese hábito. La rapidez no tiene que ver con lo que puedo correr, tiene que ver con cuánto puedo persistir en esa carrera. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí que te puedo decir que los hábitos financieros, y esto quiero dejarlo bien en claro porque hay gente que lo confunde, todo el área de finanzas no es un área que genere dinero, esa es el área de ventas y de marketing. Entonces, al área financiera requiere tiempo para que nos empiece a dar información, requiere mínimamente un balance de un año para empezar a tener certezas en ciertas cuestiones. Entonces, que vos un mes cargues tus datos y que te sientes, no es suficiente. Y no hablo de suficiencia interna, hablo justamente de ganar esa confianza. Y atado a estas personas que tienen éxito, persistir, ya está probado que te acerca justamente a tus sueños. Entonces, yo invito a todas las personas que nos están escuchando que sostengan el hábito un año y que, ¿qué fecha estamos hoy? 3 de abril, que el 3 de abril del 2027 nos escriban y nos cuenten cómo les fue. Me Porque encanta. estoy segura, si asumís ese compromiso y lo firmo donde sea, estoy segura que de acá a un año, si vos esta cita con tu dinero y tus objetivos la Me sostenés por un gusta. año, el 3 de abril de 2027 nos vas a estar contando qué decisiones ya hoy tomás con mayor confianza. Eso lo aseguro y lo pruebo. Me ¿Sí? encantó. Entonces, Sí. invito a que asuman ese compromiso. Estaba pensando, y lo voy a hacer, en el calendar, yo uso Google Calendar, no sé ustedes, También. poner ahí, en un año, volver a escuchar este episodio o algo, y cita con el dinero, y bueno, y que charlemos y todo. No, me encantó. Y quiero, para ir cerrando, contar lo que a mí también me sirve, en esta idea del registro. Yo todos los años hago registros, todos los años, digamos, y cada 3 meses, de mi negocio y de mi vida. Y algo que me sirvió mucho, y mismo hoy en día lo trabajamos con los arquitectos, en la mentoría, yo trabajo, bueno, full con arquitectos, diseñadores, en la mentoría, es el registro de también esta idea de a qué costo. Es decir, profundizo un poco. Hacer un registro de todo el año en cuanto a, en este caso, hacemos obras, bueno, esta obra, este cliente, ok, cuánto tuve de ingreso, cuánto me sacó de energía, cuánto me requirió de mi tiempo, y en la balanza poner todo, porque ese registro anual, que me gusta que dijiste, en lo anual, ¿sabes lo que hacía? Hacía como un mapa, un caminito, ponía hitos.
obra X, obra, este cliente, esta facturación. Dije, y con color, me acuerdo que ponía como, o emociones, decir, acá me sentí bien, liviana, acá me drené, acá. Y esos patrones, a la larga, es lo que dicen, bueno, con este cliente yo no quiero trabajar más, con este sí, este tipo de obra me requirió más menos tiempo, me trajo más dinero, menos dinero. Y ese mapa, está buenísimo el ejercicio, y después, bueno, cada 3 meses, cada 6 meses, creo que cada uno a mí me sirve así. Digo, está bueno esa claridad también porque te facilita ese registro, orden, del año siguiente ya saber, tomar una decisión más fácil, que sí, que no. Eh, Así que bueno, sumo esa herramienta por si a alguien le sirve. Bueno, Encanta. y para ir cerrando, porque ya nos charlado un montón, esperamos que les haya servido del otro lado. Quiero para ir cerrando, Mary, si alguien que nos está escuchando ahí del otro lado siente que está trabajando o quiere más trabajo, pero está en un rol profesional en donde trabaja pero no logra ese orden, esa claridad, ese crecimiento y abundancia que todos queremos, ¿no? Em, o no logra también la tranquilidad con el dinero, este vínculo sano que estamos hablando. ¿Qué sería importante que entendamos hoy, que entienda hoy esa persona, que entendamos de este lado para empezar a cambiar esa relación? ¿Qué consejos nos podés dar? Que pidan ayuda. El pedir ayuda es el primer paso. Muchas veces cuando ya no podemos con las herramientas que tenemos, es justamente pedir ayuda. Y va no solamente con el dinero, con todas las áreas de nuestra vida, que muchas Mi vida. veces ya lo intenté una y otra vez, sé que estoy haciéndolo bien, porque hay muchas personas que lo están haciendo bien, que le están poniendo el tiempo y la dedicación y llegaron a un cierto tope. Entonces, ahí lo importante es, como siempre digo, hacer pie con otra persona. Y a Apalancarte, mí, exacto. A mí, eso es algo que me ayudó en todo este tiempo. Yo desde el 2021 que me independicé, bueno, mi pata floja fue la comunicación, fue el hecho esto de superar el pánico escénico, entender de, "Che, me estoy grabando, estoy haciendo esto todo, pero no está funcionando", porque claro, había algo que yo no estaba viendo. Y cuando pedí ayuda, es ahí en donde, listo. O sea, sí. estas eran las otras herramientas que necesitaba. Por eso es que no solamente es hacerlo, sino que hacerlo acompañado es sin duda una riqueza compartida. Y entender esto de que a veces hay, como les dije esto, que las finanzas requieren tiempo, muchas veces es entender si hace cuánto lo venís haciendo. Entonces, si por ahí vos venís haciendo en función de las finanzas que tienen un tiempo que no es el mismo tiempo de las ventas. Entonces, si yo en las finanzas vengo sosteniendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, bueno, sí te quiero decir ahí que necesitas entre 6 a 1 año para poder llevar adelante justamente el hecho de esta visión y tener resultados. Pero si ya lo llevas hace 1 año y hace 1 año sentís que estás en el mismo lugar o observás y tenés como ese dato, ahí sí pedir ayuda. Me encantó, me sorprendiste con esta respuesta y me encantó. A mí una autopregunta que me hago bastante, a ver si vos también te la haces, es ¿quién puede hacerlo mejor que yo? ¿Quién me ahorra este tiempo? Porque en definitiva también eso es muy valioso, que no le hemos hablado, ¿no? Del tiempo. Así que bueno, ¿quién nos puede ahorrar tiempo? ¿Quién lo puede hacer mejor que nosotras? Nada, está buenísimo. Bueno, ya llegando al final, primero gracias, Mary, por tu tiempo, tu sabiduría, todo. Creo que lo que más nos queda de este lado, por lo menos escuchándote en esta conversación, es que el dinero en definitiva no es solamente un resultado, es mucho más. Es estructura, es hábito, es mentalidad, es amor propio y tanto más. Y cuando toda esa parte se ordena, cuando es ese trabajo interno, no solamente cambia lo económico, porque en definitiva sí, cambia ese exterior, pero cambia un exterior al ser reflejo de lo interior, ¿no? Y eso termina cambiando todo y sobre todo para mí cambia la forma en que nos implicamos en la vida, en el trabajo, y eso cambia todo, ¿no? Cómo trabajamos, cómo decidimos, cómo nos posicionamos como profesionales, como empresas. Cuando eso está ordenado, en definitiva lo más lindo es que deja de pesar y sostiene. Sostiene, a veces más, a veces menos, pero nos sostiene, que es lo que más queremos. Así que Mary, gracias de corazón por tu tiempo, espacio, todo. Y antes de cerrar, quiero que nos cuentes en dónde encontrarte, cómo seguir aprendiendo de vos.
Así Gracias que por la invitación, gracias por este tiempo compartido, lo disfruté muchísimo. Espero que todo lo que hoy compartimos y llegue y te sea útil. La verdad que para mí estos espacios son muy valiosos, así que agradecida por la invitación y obviamente que llegue a las personas correctas justamente el mensaje y la posibilidad. A mí me pueden encontrar en mi Instagram, que es @más.contable, en donde, o Merisalas, y bueno, dentro de mi espacio, no solamente dentro de mentorías, sino de programas grupales, también entender que las finanzas es una parte de cómo contenemos no solamente nuestro dinero, sino que dentro de mi negocio, la búsqueda constante y la misión es que aprendamos a no solamente ir detrás del dinero, sino que a crear riqueza y una riqueza que incluya lo interior con lo exterior y los recursos. Así que muy, muy feliz, espero que disfruten mucho de este espacio y una vez más, gracias, gracias por todo. gracias a vos. Gracias por esta conversación. Yo voy a dejar igualmente todo en la descripción de este episodio. Y desde este lado, esperamos que les haya servido, sumado, multiplicado. Si algo resonó, como siempre, no lo dejemos en idea, sino empezar simplemente a observarlo, ¿no? Porque lo que no se mira no se puede ordenar y crecer. Hemos dicho eso. Y ahora sí, gracias a todos de corazón y nos vemos la próxima, ¿no? Ok, chao, chao. Nos vemos, chao.